Seguimos con más de Entre Noticias y vamos a iniciar de inmediato nuestro segmento de entrevistas. Interactúen con nosotros utilizando nuestra etiqueta EN Sueños. Ya está con nosotros en el estudio la doctora Delmeyer Alcalá, ella es psiquiatra y especialista en trastornos del sueño. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación. Doctora, primero que nada quisiéramos saber qué son los trastornos del sueño. Los trastornos del sueño son alteraciones que se pueden producir antes de ir a dormir, durante el sueño o que nos ocurran al día siguiente después de mal dormir. ¿El despertar antes de la hora indicada puede ser considerado un trastorno? No, no necesariamente. Eso uno va evaluando el por qué la persona se está despertando antes de la hora de dormir, qué está pasando durante el sueño y cómo es su estilo de vida durante el día. No necesariamente puede ser algo muy puntual. Si, por ejemplo, vas de viaje, la noche anterior puede ser que programes el despertador a las 3 de la mañana, si es un vuelo internacional, y te despiertes a la 1, por la ansiedad que te genera quedarte dormido, te vas a despertar un poco más temprano. El problema resulta cuando esto empieza a ser más consecuente en tiempo, más veces a la semana y que se prolonga por meses. ¿Cuáles son los principales trastornos del sueño, los más comunes? Los más comunes tenemos el insomnio, por supuesto, tenemos dentro de los trastornos del sueño la apnea obstructiva del sueño, las parasomnias. Dentro de las parasomnias tenemos los terrores nocturnos, las pesadillas, el trastorno por movimiento inquieto de piernas, son los más generales. Bien, las causas de los trastornos del sueño son iguales o similares a todos estos. No, no son iguales. Por supuesto va a depender de qué lo está causando. Por ejemplo, el insomnio está caracterizado por dificultad para conciliar o mantener el sueño, aunque tengas todas las condiciones apropiadas para poder dormir y que desees dormir. Es aparte. La apnea obstructiva del sueño es una condición médica. Una condición médica donde hay un colapso de la vía respiratoria durante el sueño que puede, a la persona que está durmiendo genera ronquidos y quien lo percibe es el que está al lado o si el ronquido es muy fuerte, inclusive la persona que está en la otra habitación. Y con respecto a las parasomnias también es algo que percibe más el acompañante de cama. ¿Cómo son los síntomas? ¿Cuáles son? ¿De qué manera se manifiestan? Voy por cada una de por ellas. cada uno. Por ejemplo, el insomnio, la persona, por supuesto, puede tener dificultad para conciliar el sueño, que se está prolongando de 3 o más veces durante la semana, que ya tiene un periodo de más de 3 meses de evolución, o incluso empezando un mes de evolución. La persona al día siguiente puede sentir fatiga, puede tornarse irritable, tiene dificultad para concentrarse, para realizar tareas diarias e inclusive son esas personas que podemos ver que en otras situaciones se quedan dormidos, por ejemplo en el metro, en los sistemas de transporte público y pueden causar inclusive accidentes para la persona que está manejando porque si está lo suficiente fatigado, por supuesto se puede quedar dormido al volante. Eso con respecto a los insomnios. También tenemos las somnolencias diurnas que al no tener un buen dormir nocturno, porque dormir implica también descansar, estás fatigado, entonces te estás también quedando dormido en el día. Dentro de la apnea obstructiva del sueño también hay otras condiciones médicas, por ejemplo, las manifestaciones también físicas son personas gorditas, son hipertensos, pueden tener diabetes, entonces hay otras condiciones que van a generar ese malestar. Están de noche y roncan, entonces amanecen con carraspera, con resequedad en la boca, también se pueden tornar irritables, en la mañana siguiente también tienen mucho sueño y por supuesto si conviven con alguien, la persona que duerme con ellos también no puede dormir, entonces generalmente por eso uno en las consultas piden que vayan acompañados. Hay síntomas que no se dan cuenta de ellos, que se dan cuenta el acompañante. Y con respecto a las parasomnias es igual. Por ejemplo, en los terrores nocturnos la persona se levanta gritando o llorando por... no hay una condición, no hay una explicación. Ellos no tienen una explicación como ocurre en la pesadilla. En la pesadilla tú estás soñando algo feo, algo que tiene que ver con algún tipo de miedo o ansiedad. En cambio, en los terrores nocturnos no, tú no recuerdas que te estaba ocurriendo, sencillamente te despiertas gritando y cuando llega la otra persona, mira, ¿qué pasó? Todo lo demás, no sabes o estás llorando y no sabes por qué. ¿Okay? Y en el movimiento inquieto de piernas, por supuesto, quien lo padece es el que está al lado porque
puedes sin querer golpear a la persona que está durmiendo contigo. No es a propósito, sino que hay una desfase en la fase de sueño, donde se supone que debería estar atónico los músculos, tienen tonicidad y estás actuando el sueño, como que si estuvieses despierto actuándolo. ¿El bruxismo también forma parte de estos trastornos del sueño? Sí, porque hay un movimiento de la dentadura y un rechinar. Al día siguiente duele la articulación temporomandibular, duele toda la mandíbula, como que ¿qué pasó anoche? Me está doliendo todo. Doctora, también, ¿cuál es el diagnóstico para este tipo de trastornos del sueño? El diagnóstico se hace en consulta. Generalmente las personas van por otras cosas y lo asocian al sueño. Por ejemplo, en el insomnio la persona realmente cree que tiene un insomnio. Entonces uno le pregunta, ¿usted realmente quiere dormir? Sí, sí, yo quiero dormir. Ajá, ¿y cómo es el hábito de sueño? Bueno, yo voy, me acuesto, pero entonces dejo la televisión prendida, estoy pensando en todo lo que tengo que hacer al día siguiente, tengo muchas condiciones sociales o económicas que me están perturbando. Ahí hay un criterio de ansiedad, hay un criterio de algo más que está pasando y tienes mucha preocupación y te lo llevas a la cama. Los problemas cognitivos no se resuelven en la habitación, no se resuelven en la cama, eso se resuelve afuera. La noche y la cama es para descansar. Entonces, por supuesto, la clínica nos va a decir hacia dónde apunta el trastorno. Las siestas inciden en que la persona sufra insomnio. No son directamente proporcionales. Generalmente uno puede recomendar una siesta que no pase más allá de los 30 minutos por las fases del sueño. Las personas pueden hacer siestas en el día. El punto es la necesidad de estar haciendo siestas recurrentes durante el día. Por supuesto, hablan de una deuda de sueño, que no están durmiendo bien en la noche. Entonces dicen, bueno, pero es que duermo y duermo en el día y cuando voy a dormir ya se me quitó el sueño. ¿Qué está pasando justo cuando llegas a la habitación que se te quitó el sueño? ¿Y las consecuencias del insomnio? Eso me lo va a responder al regreso de la pausa acá en Entre Noticias. Interactúen con nosotros utilizando nuestra etiqueta EN Sueños. Ya regresamos. Continuamos con más de Entre Noticias. Recuerden seguirnos por todas las redes sociales como @entrenoticiasgb e interactuar con nosotros a través de nuestra etiqueta del día de hoy, EN Sueños. Continúa con nosotros en el estudio la doctora Delmeyer Alcalá, psiquiatra y especialista en trastornos del sueño. Doctora, dejamos una pregunta al aire. ¿Y cuáles serían las consecuencias del insomnio? Las consecuencias del insomnio las vive la persona al día siguiente. Está fatigado, puede estar irritable, son personas que les cuesta concentrarse no solo en el área laboral, sino también en el área social. Son personas que van a tener tendencia o pueden tener tendencia a quedarse dormido en situaciones. O sea, como ya te dije, manejando, pueden quedarse dormidos en el trabajo, es muy común. En un chance que tengan, que tienen las condiciones adecuadas, se quedan dormidos sobre el escritorio o se quedan dormidos haciendo alguna actividad, entonces sienten que el día no les alcanza, se sienten fatigados durante el día, van a la casa, se llevan todas estas preocupaciones y otra vez inicia el ciclo porque en la noche están pensando y pensando y pensando en todo lo que dejaron de hacer ese día, que tienen que hacer el día siguiente más lo que tenían que hacer. Entonces tienen una ansiedad anticipatoria a lo que va a ocurrir. ¿Cómo podría tratarse el insomnio? Primero hay que adecuar el ambiente de casa. El tema de los televisores, las tablets, los teléfonos, uno puede ajustar el sistema de luz de cada uno de estos equipos tecnológicos para que la luz no sea blanca, sea un tono más amarillo que va a promover poder quedarte dormido. La luz blanca te mantiene despierto, ¿ok? Las tablets y los teléfonos tienen un sistema apagado igual que el televisor, sin embargo también tienen un sistema de encendido, entonces te quita la preocupación de tenerte que despertar temprano, ¿ok? Se supone que si tienes el sistema de encendido más la alarma deberías poder despertarte al día siguiente.
no es recomendable tener el teléfono al lado de la cama, tener equipos electrónicos, porque entonces la gente utiliza en los momentos nocturnos para leer las noticias, meterse en las redes sociales, y una cosa lleva a otra, que te mantiene estimulado porque estás en una búsqueda. Entonces lo recomendable es que si vas a revisar tus redes sociales, lo hagas antes de ir al cuarto, lo hagas antes de ir a dormir, no tiene que ser en ese momento. Y las noticias mucho más temprano. Si ves una noticia justo a la hora antes de dormir y resulta ser que es algo catastrófico, por supuesto te lo estás llevando a la cama, te lo estás llevando a tu propio sueño. Se recomienda, por ejemplo, no tomar café. Algunos especialistas lo toman a partir del mediodía, otros lo tomamos a partir de las 4 de la tarde. Cero café, y si vas a tomar lo que sea descafeinado, ¿okay? Te puedes tomar un té antes de dormir, como para que eso también debes estimular estar tranquilo, sereno y relajado. No puedes llegar cargado a la cama. El cuarto es el lugar para dormir y tener intimidad. Eso quiere decir, cero discusiones, no puedes estar comiendo en la cama, no puedes pasar todo el día en la cama, porque entonces, ¿con qué estás asociando esa habitación? Preferiblemente colores más mate, colores que te inspiren relajarte. Dejar las cosas donde deben estar. El trabajo debe quedarse en el trabajo. En la casa debes atender la casa, tus situaciones personales, tus necesidades personales y después también las de tu familia, si vives acompañado, atender a tus hijos, recrearte con tus chamos, poder hablar con tu pareja, tener cenas románticas afuera, tener la intimidad que se necesita antes de dormir, ¿ok? Ese cuarto debe ser un templo, ahí no debe haber perturbaciones. Y usted señala que, por ejemplo, las personas que deben dejar el trabajo en el trabajo, esos workaholics que se llevan el trabajo a la casa, ¿qué recomendaciones le da? Les recomiendo que empiecen a analizar qué están evadiendo con llevarse tanto el trabajo para la casa. No es adecuado. Al final del día, con tanto trabajo, se te olvidó vivir. La vida no es solo trabajar. La vida también es disfrutar de eso que haces, disfrutar de eso que quieres y de eso que deseas. Si todo lo enfocas en el trabajo, ¿qué vas a dejar al final? ¿Cuál es tu historia? El estrés también es causante de estos problemas de trastornos del sueño, ¿cierto? Cierto, porque estás anticipando todo lo que tienes que hacer y estás en un tormento de actividad que no le permite a tu cuerpo relajarse. La apnea del sueño es una pregunta frecuente, ¿es peligrosa? La apnea del sueño es una condición médica que es riesgosa para quien la padece, ¿ok? Porque también están asociados problemas de hipertensión y de diabetes, entre otras cosas. Síndromes metabólicos que conjugan esas dos patologías, entonces la persona puede estar propensa a sufrir infartos, por ejemplo, nocturnos. Entonces sí, es una condición riesgosa que debe ser atendida por médicos. ¿Qué otros alimentos, además del café, se deberían evitar antes de dormir? Las bebidas gaseosas, sobre todo los energizantes. Se recomienda, por ejemplo, para los deportistas, hacer sus rutinas 2 horas antes de dormir, 3 horas antes de irse a sus casas, no muy tarde en la noche, porque si toman una bebida energizante, hacen el ejercicio por supuesto, quedan cargados y sobreestimulados, entonces llegan a la casa sin necesidad de dormir porque están estimulados neuronalmente. Los niños también suelen estar afectados por los trastornos del sueño. ¿Qué hacer si un niño en casa no puede dormir? Eso tiene mucho que ver con el tipo de contención familiar y el límite que coloque el padre. A menor límite, mayor disrupciones de conducta tendrá el niño. Si el niño está acostumbrado a hacer lo que desee en el momento en que desee, ¿cómo lo vas a mandar a la cama? No es un trastorno del sueño, es un trastorno de cómo el papá no le colocó la disciplina. ¿Qué técnicas recomienda para todas las personas que nos están viendo a esta hora que deseen relajarse antes de dormir? Porque es uno de los métodos o técnicas que se emplean para lograr conciliar el sueño. Por ejemplo, al llegar a casa, por supuesto, dejar el trabajo donde queda, dejar todas esas preocupaciones que no se pudieron resolver, no las vas a resolver en tu casa. No tiene ningún sentido estar cargado de eso. Ir bajando las luces de la casa.
uno no debe tener un estadio dentro de la casa, no puedes tener todos los bombillos encendidos, no es necesario, solo van a estar encendidos los lugares en donde estés, para que eso estimule fisiológicamente la necesidad de dormir, ir a la cama a dormir. Preferiblemente tomar baños de agua tibia, hacer cosas que te relajen previamente, puedes meditar un poco, puedes hacer ejercicios muy de meditación, de estilo yoga, que te permiten relajarte, ¿ok? Que el cuarto, cuando vayas a dormir, no ver la televisión acostado. Puedes ver la televisión sentado un rato y colocar el temporizador para que te puedas, si te quedas dormido, no tengas el estímulo brilloso, te despierte, sino que se apague automáticamente. Por lo menos unos 15 minutos, 30 minutos que el televisor se vaya a apagar una vez que tú estés en el cuarto. Doctora, vamos a iniciar de inmediato revisando lo que nos va comentando nuestros usuarios a través de nuestra cuenta en Twitter, @entrenoticiasgb, a través de la etiqueta ENSueños. Israel Martínez pregunta: hola a todo el equipo, me gustaría saber cuál es el tiempo adecuado para dormir. ¿Dormir de noche y de día es favorable? El tiempo adecuado de dormir, eso se estableció como un promedio de un estudio internacional, ¿ok? Siempre se ha dicho de que debes dormir entre 6 a 8 horas diarias, porque si no duermes eso, estás durmiendo muy poco, estás durmiendo de más. Ese es el promedio. Hay personas que se sienten bien durmiendo entre 6 a 8 horas. Lo importante es que tú descanses en esas 6 a 8 horas. Hay durmientes cortos, que son las personas que duermen menos de 6 horas, pero que descansaron. Y hay durmientes largos, que son los de más de 8 horas, pero que descansaron. El punto es descansar cuando se duerme. Miguel G. pregunta: ¿cómo se podría dormir tranquilo si se tienen tantas preocupaciones y culpas encima? Ok, las preocupaciones, te estás preocupando, te tienes que ocupar, ¿ok? Jerarquiza lo que debes hacer, lo que puedes hacer y lo que tienes a la mano para hacer. Lo que no depende de ti, debes soltarlo. Bueno, aquí hay otro usuario que pregunta, Fronger: ¿cuáles son las consecuencias de dormir en el día y trabajar en la noche por razones de guardia laboral? Esos son casos que uno ha estudiado, ¿verdad? Donde hay un cambio del ciclo porque la persona trabaja de noche. Por eso es que ellos trabajan en turnos, para que no se altere el ciclo circadiano y que la persona pueda mantenerse como la sociedad lo establece, de que el día estés despierto y la noche dormido. Lo más recomendable es que los días que él tenga de descanso, realmente descanse al día siguiente para que no haya esa alteración. Otro usuario, Frank, pregunta: doctora, ¿por qué aún tomando un medicamento para poder dormir solo logro dormir 4 horas en la noche? Habría que hacer el estudio del caso, porque en el tema de la medicación son amplios los medicamentos que podemos usar y depende mucho de para qué se lo enviaron. Tenemos mucha participación en nuestra cuenta en Twitter. José Antonio Paredes: me voy a dormir aproximadamente a las 9 de la noche, pero me despierto 2 veces en la noche casi todos los días. ¿Qué significa eso? Le puedo sugerir que se pregunte qué está pensando en ese momento. Siempre estamos pensando, y el hecho de que se despierte, lo primero que piense, ahí es donde está el indicio de qué vamos a hacer. Doctora, finalmente, aquellas personas que como este usuario se despiertan cada 2 horas durante la noche, por ejemplo, a las 12 de la noche se despierta, a las 2 de la mañana vuelve y se despierta, ¿qué hacer en esos casos? Se les recomienda no ver el reloj, porque eso, cuando prendes el teléfono, casi nadie ya tiene relojes de pulsera, se ilumina y te despierta, ¿ok? Lo más recomendable es que des la vuelta y intentes conciliar nuevamente el sueño, que no estés parado dando vueltas en la casa, porque eso le dice al cerebro: mira, nos tenemos que despertar, ya tú dijiste que vamos a hacer actividades, entonces realmente vamos a hacer actividades. Si tienes preocupaciones, les sugiero realmente que jerarquicen los problemas que pueden resolver, ¿ok? Hay cosas que no dependen de nosotros, que no dependen de nuestro control, y tenemos que tener la fortaleza de saber soltar lo que no es nuestro. Sus vías de contacto para todas aquellas personas. Yo estoy en Servicios Respiratorios K26, pueden seguirnos en Twitter, también tenemos el Twitter afiliado de Durmiendo Mejor, que es para recomendaciones antes de dormir, durante el día. Nosotros trabajamos un equipo multidisciplinario: neurólogos, neumonólogos, cardiólogos, internistas, psicólogos y nutricionistas, ¿okay? Incluido la parte de psiquiatría.
Somos un equipo porque así deben tratarse los trastornos del sueño, en equipo. Si hay una condición médica, nosotros estamos todos para apoyar. Bien, eran entonces la parte de la entrevista que sostuvimos el día de hoy con la doctora Delmeyer Alcalá, ella es psiquiatra y especialista en trastornos del sueño. No se aparten de sus pantallas. Al regreso vamos a estar conversando sobre el consciente, el inconsciente y el subconsciente. ¿Quieres saber más sobre esto? Continúen en sintonía de Entre Noticias, interactúen con nosotros a través de nuestra etiqueta EN Sueños. Ya regresamos.